Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En los Salmos hay numerosas invitaciones a estar quieto y en silencio ante Dios. Jesús fue intencional en alejarse de las multitudes para estar con su Padre. En un mundo donde estamos constantemente rodeados de ruido, notificaciones, personas y distracciones, la solitud es una práctica espiritual que puede hacer la diferencia en tu vida espiritual. Exploremos este interesante tema aquí en Entre Semana. Levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron: «Todos te buscan». Jesús les respondió: «Vamos a otro lugar». Y eso es un pasaje de Marcos capítulo 1 mostrando una costumbre que tenía Jesús en cuanto a la solitud, donde él buscaba un lugar solitario para poder estar a solas, sin nadie, para orar, para estar con Dios. Y eso es algo que lo ves a través de la vida de Jesús. Constantemente estaba yéndose para estar a solas, a veces a solas, pero acompañado con algunos de sus discípulos. Del círculo más íntimo. Y después iba con la multitud. Pero tenía un ritmo, diríamos un ritmo de vida que incluía solitud. Bueno, pensando en el texto que leíste, él tuvo que ser deliberadamente intencional para estar un tiempo a solas, ¿no? Pero no es estar solo por estar solo, eso sería aislamiento, ¿no? Sí. Alguien que dice, estoy cansado del bullicio y necesito que nadie me moleste y me voy a un lugar donde no quiero que nadie me moleste. No, correcto. Aquí es separar o crear lo que hemos hablado de estas disciplinas que lo que hacen van formando esta regla de vida que crea tiempo y espacio para nuestra espiritualidad, es crear tiempo y espacio para estar solo con un propósito espiritual. Por eso es solitud, incluye elementos de soledad, estar solo, incluye elementos de quietud y elementos de silencio, ¿no? Sí. Por eso solitud tiene que ver con una definición sencilla. ¿Cuál sería? Una búsqueda intencional de estar en un espacio a solas, en silencio y quieto, ¿no? No es algo accidental, no es que, se fue toda mi familia, estoy solo, esto es solitud, ¿no? Correcto, y es interesante, esa palabra se usa mucho en los ámbitos psicológicos. O sea, siempre cuando lo escribo, Google Docs dice, no, esa no es la palabra. ¿Qué querías decir? Solicitud. Solitud es una palabra, yo creo que lo importaron del inglés, que hay una palabra, solitude. Porque se diferencia de la soledad. La soledad simple siendo un estado, pero solitud es un estado, pero con una intención. Sí. Entonces, el estado de estar solo, pero, o sea, como que con el deseo de estar solo y disfrutándolo. No es una cosa donde, o sea, ninguna persona dice, estoy en solitud y no quiero estar. No, solitud y no quieres estar se llama soledad. O sea, sin querer me encuentro sin personas a mi alrededor. Estás en soledad. Entonces, diríamos, no tiene que ver con algo accidental, no tiene que ver con algo que de desagrado, o sea, es como, estoy sufriendo porque estoy solo. Incluye este elemento de soledad, incluye un tema de quietud, pero hay una búsqueda deliberada. Y creo que el pasaje que leíste de Jesús marca eso. O sea, él, ¿por qué lo hizo en la mañana? Porque quizás era menos factible buscar un momento a solas durante el ajetreo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Correcto, sí, ¿no? Sí. Bueno, y antes de comenzar tenemos que mencionar el elefante aquí en el cuarto. Andamos los dos bien deportivos. Sí, hoy no nos pusimos de acuerdo, ¿ok? No, pero sí tengo que admitir que me sentí un poco celoso porque varios episodios ya tienes donde llegas con alguna playera de algún lado, de algún club muy rebuscado chileno. ¿Cuáles son las que te... El episodio pasado tenías... Vine con de la franquicia de rugby chilena, se llama Segelnam. Sí, entonces era bien rara, ¿no? Esta es, saludos a los amigos que nos miran desde Argentina, esta es la camiseta de visita de los Pumas de hace 2 años, creo. Porque van cambiando todos los años. Esta es la de visita no es con la que juegan, pero es la que
para los fans. Tiene Sí. un nombre, no sé cómo se llama el nombre técnico, pero sí es. Ok. Para los que nos miran de Argentina, un Ajá. saludo para ellos. Muy bien. ¿Y esa? Y los que nos miran de Honduras, Ok. esta es la de Olimpia. Ah, bien. Que es, desafortunadamente, es el equipo rival de la ciudad de mi esposa, de San Pedro Sula. Uy. Estos son dos de Tegucigalpa. Entonces, pero pues ninguno de la familia de mi esposa me regaló una playera. Bueno. Esto me lo regaló Samuel Sierra, saludos, Wow. de Palabra de Vida Honduras. Entonces, esta es la que me voy a poner. Entonces, si quieres que la camiseta de tu equipo aparezca en Entre Semana, mándanos, escríbenos y haznos llegar tu camiseta, no sé, del Sepan equipo que quieras. que nosotros nos vamos a poner cualquier cosa que nos mandes. Sin ningún problema. Así que, sin preguntas. Ahí tú me quieres mandar algo de Surinam, pues me lo pongo. Sin ningún problema. Me gusta eso, me gusta. Sí. Ok, pero bueno, volvemos a la solitud. Pero sí está bueno eso, ¿eh? Hey, me gustó eso de venir con... si quieres, mándanos sin ningún problema. Bueno, yo he venido con la de Coquimbo Unido Sí, varias veces, después de salir campeón. sí. Esta, la de 2 de rugby. Y bueno, vamos a seguir buscando algo ahí Ay, divertido. Voy a desempolvar las Alguna de que playeras esté tengo. por ahí. Ok, pero solitud. Entremos. Ok. Dijimos que es, o sea, es un estado, pero con una intención. Sí. Es algo que Jesús practicaba. Ujú. Era una manera de poder. En realidad, lo que hace es busca un espacio para poder encontrarse con Dios. Finalmente, esa es la intención. Lo hemos dicho que vamos paralelo a tener estos mismos temas en nuestra iglesia. Y recuerdo que el domingo que te tocó predicar de eso, tú hablaste de la solitud como el lugar del encuentro. Ajá. Y me encantó. Es como, otra vez, No el sabor del encuentro. no el sabor del encuentro. Ese Sí. es Quilmes. Yo dije, mira, estoy armando este mensaje para Me suena una esto audiencia bien. mexicana. No va a haber problema. Porque la Argentina dice, che, me sonó muy a Quilmes eso. Muy a- Dije, bueno, si estuviera predicando en Argentina, No lo hubieras usado. Solitud, el lugar del encuentro. Y la publicidad, para los que no son o no conocen, hay una cerveza bien famosa en Argentina, Quilmes, Sí. y el eslogan es el sabor del encuentro, Sí. ¿no? Este es el lugar del El encuentro. lugar, ¿ok? solitud, Sin el lugar Quilmes. del encuentro. Sin Quilmes. O con Quilmes. Bueno, ¿quién sí está sabe? bien, no hay ningún problema. Con el calor que está haciendo acá en Querétaro, no hay ningún problema. Pero me gustó eso del lugar del encuentro, porque, perdón que sea tan insistente, pero yo siento que nosotros hemos desmaterializado nuestra espiritualidad. Es como que, sí, pero lo importante es el corazón, ¿ok? ¿Y cuándo va a suceder? Correcto. Sí, pero lo importante es lo de adentro, sí, pero ¿en qué momento de tu vida y en qué lugar? Porque tu cuerpo y tu ser inmaterial son una sola cosa indivisible. Entonces, a mí me gusta mucho ese concepto de crea tiempo y espacio porque evita el abuso. Ajá. El transformar en la disciplina como si tuviese un poder en sí mismo. La militancia de la práctica, Ajá, como donde que es como que, lo tú hago porque estuviste solo, Listo. yo estuve solo dos días, y yo 2 semanas, y yo, yo... y es la competencia. Ajá, sí. O el creer que tiene poder en sí misma o que es espiritual en sí misma, ¿no? Correcto. Pero cuando yo lo veo así, es como, claro, es el lugar donde yo me voy a encontrar con Dios. Ahora, qué interesante es que mencionaste a Jesús. Si uno hace una mirada rápida por la Escritura, uno ve momentos, ¿no? Sí. Donde está solo. Por ejemplo, Moisés en el monte Sinaí, cuando hablamos de ayuno, Sí. lo mencionamos, pero aquí es un contraste muy interesante porque él está en el monte con Dios, mientras el pueblo está a la espera. Sí. Mientras él está con Dios, que no sabemos qué pasó en esos 40 días, bajó con las leyes, con las tablas. Las tablas. Abajo había ruido de desastre. Creo que hay un contraste muy interesante de hay un momento y un espacio y un lugar para tener un encuentro solo con Dios. Donde, Bueno, a ver, y él estaba, ¿te acuerdas que él tenía su tienda de reunión aparte? claro, sí. Y que la gente era como, uy, se va a estar Ajá. con Dios. Y estaban todos esperando para ver cómo salía Sí. su cara, viste que dice que resplandecía, pero que él no se daba cuenta. Sí. Pensando así rápidamente, basado en lo que dijiste, yo creo que la mayoría de los momentos de encuentros con Dios, especialmente con los patriarcas, era a solas. O sea,
Moisés, cuando se encontraba, sal de la tienda, mira las estrellas. Ajá. Tenemos Abraham. perdón, Abraham, Moisés, Sofía. quería decir Abraham. Jacob, cuando va a Betel Ajá. y tiene ese sueño, Está solo. cuando lucha con Dios, o sea, es en solitud. Sí. O sea, y solitud, o sea, porque ponte a pensar en la historia de Jacob. Jacob está regresando con toda su familia. Están todos en una caravana y él, no sé si se adelanta o se atrás, pero busca estar solo y va a Betel y duerme solo y lucha toda la noche solo. Y es interesante porque obviamente lo tuvo que buscar, porque si estaba con toda su familia, con sus 4 esposas, 18,000 hijos y todos los siervos y todo lo demás, o sea, era algo intencional que tenía que hacer. Sí. Y ahí es donde le encuentra a Dios. Sí, pensando otra vez Antiguo Testamento, el ejemplo de Elías en el monte de Dios también es súper interesante porque lo vamos a mencionar obviamente varias veces, pero él venía de un ajetreo Sí. del servicio, porque estuvo ahí contra los sacerdotes de Baal, y venía de un triunfo espiritual. Pero va al monte de Dios para estar solo con Dios. Y ya vamos a analizarlo porque queremos seguir la estructura que propone Practicing the Way en cuanto a qué nos invita este encuentro, con quién nos encontramos. Pero pensando en una especie de narrativa bíblica, vemos otra vez ahí Elías, avanzamos un poquito más, y David. Ajá. Fíjate que David también tiene momentos en lo cual está solo. Quizás en los libros históricos no lo relata tanto, pero en los salmos hay un montón de expresiones que tienen que ver con en Dios está callada mi alma, estar quietos y conocer. Es como que él, en medio de todas sus responsabilidades, escribe salmos donde dice, yo estoy, no sé cómo habrá sido, no lo dice el libro histórico, pero los salmos te están diciendo que David buscaba esos momentos de silencio. Sí, sí. Nosotros, tanto los de Practica el Camino como nosotros, hacen referencia a un librito chiquitito muy bueno de la autora Ruth Haley Barton. Y es un libro que, de los pocos, está en español. Se llama Una invitación al silencio y a la quietud. Excelente. Viviendo la presencia transformadora de Dios. Y hace todo un recorrido de Primera de Reyes, capítulo 19. Muy bueno. De toda la escena donde Elías está llegando, como tú dijiste, de ese momento de ajetreo, se llega exhausto en el desierto queriendo morir, cómo es que come y duerme y come y duerme y después se levanta, se encuentra con Dios en el monte Horeb, en el monte Sinaí, y cómo es que Dios le encuentra ahí. Entonces va desarrollando eso y va hablando también acerca de su propia vida, su experiencia de cómo es que tenía que buscar a Dios en el silencio y solitud. En un momento dice, una de las razones por la cual no busco suficiente solitud y silencio es porque estoy escribiendo este libro acerca de silencio y quietud. Entonces, como que... Qué contradicción, ¿no? Pero muy, muy bueno el libro, muy recomendado, y cómo es que va desmenuzando este concepto y la necesidad que tenemos de poder buscar a Dios en silencio, en quietud, en solitud. Sí, y pensando en el cuadro mayor, antes de meternos quizás en tema de ese lugar del encuentro, de qué y poder profundizarlo, es como que se equilibran, se van equilibrando, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de reposo que tiene que ver, o el sabbat que tiene que ver con deleite? Y se equilibra con el ayuno y la oración. Aquí entra también un poco la solitud en el sentido de silencio, quietud y soledad. O sea, para poder orar, ideal es estar en quietud, ¿no? Y si es solo, ahora, la oración también tiene un aspecto comunitario y por eso también muchos ven el tema comunidad como una disciplina, ¿no? El no solo congregarte, sino el ser parte activa de una comunidad, ya vamos a llegar allá, pero es como que eso permite evitar las preferencias. Porque puede que esto también se interprete como preferencia. A mí me gusta estar solo. Esta es mi práctica. Sí. Aquí no es buffet, ¿no? Las prácticas, aunque es una lista que puede ser interminable, creo que las que propone Practica el Camino, Comer, permiten ese equilibrio de solo
juntos. Deleite, ayuno, contrición por el pecado. ¿Por qué razón? Porque si yo lo veo como, estas son las que me gustan, no estas son las que me acomodan, creo tiempo y espacio a conveniencia. Bueno, y hablamos, cuando hablamos acerca de los pecados, hablamos acerca de ese... ¿Quién es que lo dice? ¿Aristóteles? O sea, sí, el punto medio. El punto medio. Bueno, la virtud, San Agustín, sí. ¿no? O sea, él lo aplica más a este tema de pecado. Hay un punto medio, y creo con las prácticas también hay un punto medio, y muchos de estos vienen en pares. Entonces, por ejemplo, hay solitud y comunidad. Existe, uno podría decir, generosidad y sabbat. O sea, donde en sabbat el punto es el deleite, pero en generosidad es, o sea, mirar por otros. O sea, no es que son exclusivamente de un lado u otro, y creo que el peligro... Es el mosaico, ¿no? Sí, y el peligro es que si tú empiezas a escoger como buffet, pues esto sí y esto no, entonces lo que terminas haciendo es atrofiando tu vida cristiana, especialmente en las áreas donde tienes que crecer. Porque como es una práctica, es una disciplina, ¿no? Pues las disciplinas, las más efectivas son en áreas que no te gustan. Usaste, ya no sé si en las conversaciones previas, en los episodios o el domingo, creo que fue el domingo en la iglesia cuando empezamos esta serie, y decías que quizás la analogía que mejor interpreta esto de cuál es el lugar de las disciplinas espirituales formando una regla de vida es la agricultura, ¿no? Nosotros no creamos una semilla, no generamos el milagro de que germine y que de algo tan pequeño de repente algo enorme. Pero sí es nuestra responsabilidad limpiar, sacar. Entonces yo digo, es como si tengo que desmalezar algo, las que salen fácil, esas las saco. Y las más difíciles, se las voy a dejar ahí. No, tengo que sacarlas todas. Porque... Y es más, o sea, las que son difíciles de sacar son las que más urgencia tienen, porque significa que ya tomaron raíz. Cada vez se va a poner peor. Entonces esto no es cuál es la práctica que mejor te queda, sino de alguna manera, si bien no es la lista exhaustiva, pero es la que te va a empezar a incomodar en distintas áreas de tu vida. Y creo que a diferencia de dones espirituales, que esa es otra conversación, pero por ejemplo, un don espiritual, uno dice, pues, como dicen aquí en México, zapatero a tus zapatos. O sea, si Dios te dio un don para ser excelente y servir a la iglesia con este don, pues métete a eso y no te preocupes tanto por el don de otros, ¿no? Y era más o menos el punto de Pablo en 1 Corintios. A diferencia de dones, esto no estamos hablando de dones, estamos hablando acerca de la vida cristiana, y son cosas que todos deberíamos tener desarrollado y entender correctamente y tener integrado a nuestro ritmo de vida, independiente de nuestra personalidad, nuestras preferencias. Aquí no es como que, pues a mí se me dio el don de oración, pero no la de, qué sé yo, de solitud. Bueno, y ya metámonos en solitud, porque si no vamos a seguir haciendo una larga intro, pero es que pensando en lo que decías, lo hemos conversado, mi tesis en el programa que estoy llevando adelante tiene que ver con cómo Dios va transformando la vida, y lo que he encontrado en la mayoría de los libros es bien complejo resolver la tensión entre qué hace Dios y qué hago yo. Y no tiene que ver con lenguajes teológicos de sinergismo, monergismos. Tiene que ver con círculos de responsabilidad. A veces nos queremos meter a hacer la obra que hace Dios. Y ese es el problema de querer cambiar en mis fuerzas, ¿no? Pero creo que, pensando en lo de dones, esto tiene que ver con tu responsabilidad, no con lo que te sale bien. Y la responsabilidad tiene que venir completa. O sea, esto es lo que a mí me corresponde, crear tiempo y espacio. Nada va a suceder por buena intención, nada va a suceder por arte de magia. Dios, claro que opera de manera milagrosa y en procesos milagrosos. Pero otra vez, sujetos a tiempo y espacio, tenemos que crearlo. Y qué mejor que hablar de este concepto de solitud. Decíamos que solitud es ese... lugar de encuentro, ¿no? Y los de Practica el Camino hablan de 3 encuentros, ¿no? Sí. Encuentro con mis enemigos, mi encuentro conmigo mismo y un encuentro con Dios. Bueno, usamos Primera de Reyes como para ir, y de ahí nos vamos debrayamos a todas partes, como siempre, ¿no? Me gusta.
Si vemos y seguimos el mismo patrón de Ruth Haley Barton, ella dice que cuando Elías ya había bajado de la montaña del Monte Carmelo, o sea, era un momento de victoria, era un momento bueno, pero se encuentra con la amenaza de Jezabel, y eso es lo que le lleva al fondo de sí mismo, donde él quiere morirse. Y es interesante, ella habla de que la solitud muchas veces lo buscamos cuando ya estamos ya hasta el fondo del tarro, o sea, ya no hay más. Y ella dice, eso no debería ser así. Bueno, tengo la cita, dice, Ajá. la soledad y el silencio no son ejercicios de gratificación propia para momentos en los que un alma desbordada necesita un poco de tiempo para ella misma. Ajá. Más bien se trata de formas concretas de abrirse a la presencia de Dios más allá de los esfuerzos humanos y más allá de las construcciones humanas que no pueden contener plenamente lo divino. Entonces, es como que Elías se vio enfrentado a una situación donde se vio sobrepasado. Eso no es solitud. ¿Ok? Ahora, a veces situaciones así te llevan a valorar esos momentos de esto es lo que yo necesito, pero no tiene que ver con eso. Ahora, interesante, metiéndonos un poco en este tema, ¿tú dirías que solitud, otra vez, como sinónimo de tiempo a solas e inquietud, con un propósito espiritual, en silencio con un propósito espiritual, así como el ayuno era un poco medio contracultural, creo que esto también es súper contracultural? Hay un libro que se llama Reabastecer, liderando desde un alma sana. Tenemos la idea de usarlo en algún momento como para una serie. Sí. Él trabajó en Saddleback. Okay. En la iglesia de Saddleback, y fue discipulado por Orberg, si no me equivoco. Okay. O sea, vendría a ser nieto de Dallas Willard, Ajá. el autor que se llama, busco el autor, Reabastecer, liderando a partir de un alma saludable. Y él dice en capítulo 25, hablando de esto, son audífonos para reducir el ruido del alma. Y me gustó esta expresión, dice, si yo voy a estar espiritualmente sano, tengo que encontrar formas de cancelar el ruido a mi alrededor y experimentar momentos de soledad, o en este caso como sinónimo de solitud. La palabra misma suena serena y pacífica. Casi todo el mundo que conozco anhela más esto. Pero él decía que ese anhelo, que a lo mejor tú le preguntas a cualquier persona que está en el tráfico, que sale a las 6 de la mañana, ruido manejando al trabajo, llega al trabajo ruidoso, vuelve en el tráfico, si va en transporte público, es como, ¿te gustaría un momento de paz y quietud? Ay, lo anhelo. Sí. Pero él dice, lo que yo veía por un lado como ese anhelo, lo contrastaba con las palabras que caracterizaban mi mundo: rápido, instantáneo, conveniente, fragmentado, ruidoso, superficial y agotado. Y después él coloca una expresión de lo que fue su diario luchando con este tema. Y dice, Señor, te confieso que es difícil para mí estar tranquilo y silencioso. Dice, quiero oír tu voz, pero mi mundo está lleno de tanto ruido que suelo perder tus voces, tus suaves toques. El frenesí de la actividad en mi vida ahoga tu voz. Me siento desconectado, no acabo de entender por qué es tan difícil estar quieto y descansar en ti. A menudo me siento como una liga de hule que está demasiado tensa. Y dice, estamos condicionados a rodearnos de ruido. Con nuestra incesante actividad, el ritmo frenético y los correos electrónicos, no es de extrañar que el silencio y la soledad sean productos raros. Nosotros despreciamos el tiempo muerto, entre comillas. Claro. Y ¿por qué lo digo? Porque ahora que nos vamos a meter un poquito en el caso de Elías y qué es este encuentro con mis enemigos, con uno mismo y con Dios, yo creo que quizás mucho de la lucha es cómo hago para meter en mi mundo ruidoso, instantáneo, conveniente, fragmentado, superficial y rápido, un tiempo que es casi contracultural. Sí. Es un tiempo muerto, sí. Es un tiempo perdido. La productividad tiene que estar... ¿En qué momento? O sea, ¿en serio es hacer nada? Y es como, qué pérdida de tiempo. Sí. Y quizás mucho del choque tiene que ver con esto no entra en mi forma de pensar. No sé si tuve que dar una clase de ideología ahí en un instituto que me invitaron y no sé si estoy muy permeado por eso, pero es como que no entra en la forma de pensar del hombre moderno un tiempo así.
No sé si lo ves así, es como que, ok, todo bien, pero esto es imposible en mi vida. Claro. No, como que no, es como algo que está fuera de lugar. Pero es un engaño, Totalmente. porque lo que sucede es que todos los elementos que tienen, o sea, que vienen, que son parte de nuestro mundo moderno, em, existen, o sea, no sé si has escuchado ese ejemplo de las piedras grandes Sí. y tratan de meter, Ajá. entonces, o sea, primero meten arena, o sea, agua, después Claro. arena, después piedras chiquititas, después trata de meter piedras grandes y no funciona. Entonces dice, bueno, ponlo en su orden. Entonces las piedras grandes, las piedras Ujú. chiquititas, entonces la arena, después el agua, entonces todo encaja. Entonces eso es un ejemplo muy, muy común de hablar de prioridades, pero en nuestro mundo moderno, nosotros, digamos, teníamos las piedras grandes que siempre han existido de trabajo, familia, todo lo demás, pero los chiquititos, los que Mm, eran estoy hablando de tiempo, Sí. más que nada, eh, se llenaban, o sea, no se llenaban, simplemente uno estaba aburrido. Llegabas a la casa y te sentabas en el sofá y a ver televisión, o antes de televisión a leer el periódico, o lo que sea. O sea, lo que digo es que las responsabilidades y los tiempos donde uno dice, es que yo no puedo Mm, buscar un tiempo a solas, en realidad no es el caso y nunca fue el caso. La cosa es que ahora tengo tanta oferta de cosas que puedan llenar el tiempo de arena, o sea, los pequeños minutos, los momentos, que siento que nunca paro. Y es cierto, nunca paro. Claro. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las cosas donde no puedes parar por obligación y cuáles son las cosas donde no puedes parar por elección? Porque si determino eso, y eso lo hablamos cuando hablamos acerca de la tecnología, ¿no? Mm, Sabiduría en la era moderna, Ajá. como sea que se llamó la serie. Eh, Mucho de lo que hacemos o consumimos es puro entretenimiento. No, es que tengo que saber qué sucedió con la explosión en la China. ¿Y qué? O sea, y ¿Qué eso te va a... cambia? O sea, por eso no vas a poder estar 15 minutos a solas. Por Tú una vas a, explosión en tú China. vas a cambiar el rumbo de la guerra entre Rusia y Ucrania, Correcto. No, como para no poder desconectarme. en el mundo de las redes sociales hay como que es casi un meme, es un meme donde dice, estamos monitoreando la situación. Y como que cualquier cosa que estamos monitoreando la situación. Y es bien chistoso porque tenés un montón de gente que nada que ver, que simplemente andan de chismosos monitoreando la situación, actuando como si fueran lo más importante, cuando en realidad no lo es. Entonces, o sea, yo desafiaría a cualquier persona que se siente sobrepasado y dice, es que yo no tengo tiempo ni para respirar. Ahí es donde diría, quita todos los tiempos opcionales de entretenimiento o de antiaburrimiento y déjalo en vacío para ver cuánto tiempo realmente tienes. Uno. Y dos, hasta dónde te estás cargando de cosas que nada va, mira, que no vas a poder hacer nada al respecto y nada va a cambiar ocupándote y preocupándote al Ajá. respecto. Pensando en eso, de lo que tú decías, en un encuentro con mis enemigos, creo que es- separar eso nos damos cuenta de lo distraído que estamos, de lo atraído que estamos por otras cosas y de las cosas que nosotros pensamos que son verdad y no son, ¿no? Tú, ahí en el material de Practica el Camino, ellos hablan del mundo, la carne y el diablo, Ajá. los enemigos clásicos que aparecen en la escritura, Sí. y de alguna manera es apartarnos un poco, parar para estar tranquilos y darnos cuenta que el mundo siguió Ajá. y no pasó nada, y de quizás cuántas cosas, claro, hay una mentira, es que yo no puedo parar, eso es una mentira. Sí. Es que va a ser una... Y claro, hay cuestiones, ahora vamos a hablar del yo, pero creo que a mí me gustó ese concepto de encontrarnos con esas cosas que a lo mejor uno no se da cuenta, que nos están siendo ladrones de tiempo, ladrones de nuestra atención, y que nosotros hemos creído mentiras al respecto sobre ese Correcto. tema, Sí. Sí. ¿no? Sí. Entonces, tiempo hay.
tiempo ahí, es buscarlo, es ser intencional. Si Jesús no se hubiera levantado muy de mañana y se hubiera ido a un lugar desierto, nunca hubiera encontrado tiempo para estar a solas. Porque estaba rodeado de gente y la gente demandaba de su tiempo. Y ahí es donde uno tiene que pensar si está entreteniendo un pensamiento casi herética, donde dices, ¿será que yo tengo menos tiempo que Jesús? Y la verdad es que no. No. Pero Jesús hizo el tiempo e incluso estaba dispuesto a desilusionar personas por tener que ir y estar a solas. Es que los discípulos le buscaba. O sea, La gente ¿dónde te estás? busca. La gente y Jesús, es que la gente le dice, vamos a otro lado. Y es como que, sí, pero esta gente... ¿Y? Está para clavarse con algo ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a otro lado? ¿Cómo le respondes eso ante las demandas de productividad? Correcto. ¿No? Sí. Y por eso creo que esto de los enemigos a mí me llamó mucho la atención cuando lo mencionaste en la predicación de la iglesia y en el material que tienen ahí de Practica el Camino, porque habla de... ¿Cómo verlo, Ever? Estamos en una guerra espiritual, ¿no? Y a veces no somos conscientes de que estos tres enemigos del alma están ahí, nos están modelando, pensando en el episodio introductorio, ya nos están modelando y creo que necesitamos tener estos momentos de solitud para darnos cuenta que a veces en esta guerra personal, no me refiero a la guerra cósmica, pero personal, me parece que le estás dando más lugar al mundo y está ganando ahí, te tiene recontratraído, distraído. Fíjate, no puedes parar y tu cabeza está pensando en todo lo que está pasando, ¿no? Sí. Estoy monitoreando la guerra en Ucrania, estoy con el cambio climático. Sí. El tema de noticias, no sé si te ha pasado. Yo crecí en un ambiente donde mi papá era el noticiero del tipo 60 minutos de Estados Unidos. De hecho, en Chile se llamaba también 60 minutos cuando era niño. Ajá. Y tener el reloj. Sí, hasta que como que mi papá en un momento se hartó. Dijo, no quiero ver más, ¿no? Él dice que no ve, pero escucha radio igual, o sea, está pendiente de las noticias igual. Pero yo me di cuenta que en algún momento era como casi natural, tenía que ver el periódico todos los días. ¿Cómo no voy a estar informado de lo que pasa en el mundo? Como que, y sí, es bueno, pero me di cuenta que perdía mucho tiempo en eso. Sí. Y no cambiaba nada, o sea, y ahí es donde siento que nos permite como que sondear cuál es nuestro nivel de distracción, cuál es nuestro nivel de estar metido en tantas cosas que tienen cero, no solo cero, negativo en nuestra espiritualidad. Sí. Y no estoy diciendo con eso que hagamos solo cosas espirituales, sino que eso no suma. Y si vamos a comparar, o sea, si esa es la razón que pones para decir es que no tengo tiempo para estar a solas, entonces ahí es donde nos damos cuenta de que estás operando desde una falacia. Ya el mundo te atrajo lo suficiente que ya lo pusiste como prioridad. Entonces, ahí hablando de los enemigos, hablamos de que el mundo que me atrae, la carne que me distrae, el diablo que me miente. El mundo me atrae. Siempre te va a tratar de vender algo, decirte algo, o darte otra situación para monitorear. Después, la carne, o sea, cuando eso se mete en mí, o sea, entonces son mis propios hábitos. O sea, uno agarra el celular como ya por impulso, o sea, por hábito. Y es como que, movimiento automatizado, sí, ¿no? Y la gente mira la pantalla y dice, no tengo notificación, pero vamos a ver de vuelta. Y es como que lo que estás diciendo es, estoy aburrido, entretenme. Pero lo que sucede es que la carne ya está esclavizándose a esa dinámica anti-aburrimiento. Sí. Y creo que lo que sucede es de que nosotros no podemos enfocar la mente. Hay una dificultad en enfocarte que es producido por los mismos hábitos que tenemos. Hoy en día es interesante, ¿no? Hablando de esto, la gente va a escuchar esto de solitud y va a decir, eso es mindfulness, ¿no? Eso es meditación. Sí, yo tengo una aplicación de meditación. No. Sí, es mindfulness. Y, ojo, no,
primero. No No es. es igual. Pero no son, no están tan distantes el uno del otro. Porque cuando uno habla de mindfulness es para, Sí. concéntrate, Enfoca. enfoca tu mente en una cosa. Uno comienza con, solamente escucha el sonido de tu Ajá. respiración. Ahora piensa en tus latidos. Ahora enfócate en cada Sí. parte de tu cuerpo hasta llegar a las puntas de tus dedos. Y, ok, está bien. Pero lo que estás haciendo es que estás dirigiendo tu mente. Algo que la mente no está acostumbrada a hacer. Sí. No le gusta ser dirigida. La mente quiere pensar en todo y en nada. Siempre. Entonces, cuando tú de manera activa diriges tu mente, ahí es donde tú lo pones bajo servidumbre, como dice el apóstol Pablo. Mm. Y yo creo que de esa manera podemos entonces enfocarlo a Dios. Sí. Ahí es donde queda corto el mindfulness, Claro. porque el mindfulness es como que enfócalo. ¿En qué? Pues lo que tú En lo que tú quieras. quieras. ¿No? En el éxito, en tus metas, en tus sueños. Y es como que no Sí. vamos a hacer esto humanista. Voy a enfocar mi Sí. mente y mi atención en un encuentro con Dios. Sí. Pero antes de llegar a ese encuentro con Dios, pues me encuentro conmigo mismo. Sí. Me encuentro con mi propia dispersión. Sí. Me encuentro con mis adicciones, me encuentro con el hecho de que yo no tengo la disciplina necesaria como para sostener esto. Y es un encuentro duro. Sí. Y por eso la gente lo rehúye. ¿Viste? Te lo mencioné, este famoso... Es un estudio que se hizo hace años atrás. Pusieron en 11 experimentos de colocar a gente sin hacer nada. Ujú. Y les decía, mira, tienes que estar así, cuánto tiempo aguantaban. Y era de que uno de esos 11 eran los que preferían darse hasta descargas porque se aburrían sin hacer nada. O sea, es como que hay un rechazo a estar sin hacer nada. Sí. Ahora, ojo, eso no es solitud, pero involucra quietud. Ajá. Entonces, ahí es donde se produce la tensión, ¿no? Bueno, hablamos de encuentro con los enemigos. El segundo elemento que ellos hablan es el encuentro con uno mismo. Sí. Ahí sí está para pegarse un clavado bien profundo, porque, ¿cómo lo digo? Creo que lo mencionaste, creo que el domingo cuando te tocó hablar, y lo hablamos mucho los dos sobre este tema. Cuando estás practicando esto como una disciplina espiritual, estás tú en tu máxima expresión de ser sin nada, sin ningún apellido. Ujú. Ahí no están tus roles, no están tus funciones, no está tu profesión, no está ninguna de las cosas que te hace ser, ¿no? Ahí no está el papá, no está el esposo, no está ser mamá, porque no vas con tu hijo, ¿no? Aquí vengo, pero no sé qué hacer con mis hijos, no. Entonces no hay ninguno de los roles o de las cosas que quizás te han dado significado en la vida, ¿no? Sí. No está tu profesión, no está lo que haces. Hmm. Entonces es como solitud es el encuentro, nos encontramos con nosotros mismos en nuestra expresión más desnuda de la palabra. Sí. Y creo que no estamos acostumbrados a eso. Hmm. Nos relacionamos a través de roles. Por eso, cuando hablamos de peras y manzanas, decíamos, eso de rol suena a actuación, y por eso me gustaba más la palabra función. Pero, ¿qué pasa cuando yo hago de ese rol o de esa función la meta de la vida? Claro. Voy a leer una cita de Henry Nouwen, que lo cita Barton, Ajá. pero me encantó. Dice, la solitud no es un lugar terapéutico privado. Más bien es el lugar de la conversión, el lugar donde muere el yo antiguo y nace el nuevo. En la solitud me despojo de mis andamios, sin amigos con quienes hablar, sin llamadas que hacer, sin reuniones a las que acudir, sin música con la que entretenerme, sin libros con los que distraerme, solo yo, desnudo, vulnerable, débil, pecador, despojado, quebrantado, nada. Es esta nada a la que tengo que enfrentarme en mi solitud. Una nada tan espantosa que todo en mí quiere correr hacia mis amigos, mi trabajo, mis distracciones, para poder olvidar mi nada y convencerme de que valgo algo. Ahí está. Y creo que, claro, nuestra presentación delante de otros constantemente tiene que ver con nuestras relaciones. Hola, soy
papá de, soy esposo de, soy Trabajo acá. trabajo, soy empleado de, o nuestros títulos, soy el licenciado, el arquitecto, el no sé qué, no sé cuánto. Inge es uno nuevo que Ajá. añadí ahora. Inge, Sí, sí, con sí. toda la remodelación que empezamos a hacer ahí Ajá. donde nos mudamos como iglesia, pidiendo unos presupuestos. Ok. Me mandan uno, ingeniero Marcelo Jorge. Ajá, sí. Y de ahí con El algunos Inge. amigos de la iglesia, Inge. Ahora somos Sí, todos Inge. sí. Pero la verdad no has llegado hasta que te dicen Arqui. Arqui. No, ese ya, ese ya, palabras mayores. Arqui ya es otra cosa. Pero es interesante, o sea, porque esas cosas sí dan valor. Y creo que, o sea, por eso la gente tiene problemas en su hogar, porque cuando estás en la intimidad del hogar, pues, ¿qué título vas a tener frente a tu esposa? O sea, ¿Qué? eres el que no sacó la basura, eso es lo que eres. Inútil. ya lo de Inge ya Claro. se queda en la puerta. Bueno, ¿y será ese el miedo a estar solo? Sí. No queremos encontrarnos con quienes somos. Mira qué interesante, cita también Nouwen, que a mí me encanta. Ojo, Henry Nouwen tiene un montón de cosas. Hay muchos libritos chiquititos de él que Ajá. fueron traducciones como de predicaciones devocionales que él daba. En este libro de Rea Bastecer lo citan, creo que es el Fuera de la solitud, es el libro, está solo en inglés. Ok. Y dice, la solitud es el lugar donde Cristo nos remodela a su propia imagen y nos libera de las compulsiones victimizantes del mundo. En la soledad tomamos conciencia de que nuestro valor no es lo mismo que nuestra utilidad. Y creo que eso es... Nosotros quizás hemos confundido valor con utilidad. Claro. Y retomo conversaciones que hemos tenido y hemos mencionado acá. ¿Cuál es el valor que tenemos nosotros? Sí, creados a imagen de Dios. ¿Qué otro valor? Salvos por la sangre de Cristo Sí. y hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué valor tiene ser hijo? Lo mencioné varias veces esto de la hijidad. ¿Qué valor tiene ser hijo? ¿Qué mérito hiciste tú para nacer? Ajá. Pues ninguno. Sí. Ahora, pero para ser siervo, claro, eso me da utilidad. Sí. Entonces, me gusta eso de que no es lo mismo nuestro valor que nuestra utilidad. Será por eso que la cita que leías recién de Nouwen, todo mi ser grita de ir a correr a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, al mundo que de alguna manera me da una referencia de valor. Sí. Y vuelvo, hago un hipervínculo a lo de cuando hablamos de en busca de la buena vida, de la ética de la autenticidad, de que necesitamos una audiencia que valide quién soy. Entonces, pero eso tiene que ver con utilidad, no con valor. Sí. Sí. Y creo que por eso nos cuesta ese tiempo solo. Y nos da miedo estar con nuestros propios pensamientos. Claro. Pero pavor. Nuestro pasado, porque hay cosas que uno puede esconder cuando está con otras personas. O sea, uno muestra una cierta cara, hay un cierto perfil, uno se va acotando a lo que está buscando la gente también. Y ahí a mí me llama tanto la atención cómo es que Jesús resistía eso. O sea, él no... Hubiera sido tan fácil amoldarse a lo que quería el pueblo. En Juan capítulo 6 es increíble cómo es que Jesús, ahí está, al otro lado del lago, le siguen y dicen, oye, pues sería interesante que nos hicieras ese milagro de los panes y los peces de vuelta. Y Jesús dice, ustedes solamente están aquí porque quieren pan. Dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. O sea, yo creo que lo hizo deliberadamente como para decir, ustedes saben a lo que se están entrando. O sea, yo no soy ningún payaso como o un mago que está haciendo trucos. O sea, yo vengo a inaugurar algo totalmente diferente. Y se escandalizaron tanto que Jesús incluso al final de Juan capítulo 6 le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se van? Y creo que Jesús tenía tan establecido su identidad como hijo de que él no se dejaba moldear por las cosas externas. Quiero leer otra cita de Nouwen. Escribió un libro, The Way of the Heart. Lo que leí anteriormente viene de este libro. No sé si está en español. Creo que no. O sea, que sus libros no se han traducido. Hay varios. Porque él originalmente escribió en francés. Es francés, ¿no? Es canadiense. En inglés. No me acuerdo. Porque su nombre es Henry Nouwen. Creo que es canadiense. Bueno, aquí tengo la cita traducido. Dice, la soledad es el crisol
de la transformación. Sin soledad, seguimos siendo víctimas de nuestra sociedad y continuamos enredados en la sociedad y continuamos enredados en las ilusiones del yo falso. El propio Jesús entró en este crisol en el desierto. Allí fue tentado con las 3 compulsiones del mundo: ser relevante, convierte las piedras en panes; ser espectacular, tírate abajo; y ser poderoso, te daré todos los reinos. Allí afirmó a Dios como la única fuente de su identidad. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. La soledad es el lugar de la gran lucha y del gran encuentro. Viste, yo con Nowen ahí. Dice, el gran encuentro. Nowen, amigo mío. Amigo mío, ahí. No, pero no lo saqué de él. Llegamos juntos a la misma conclusión. Dice, la lucha contra las compulsiones del yo falso y el encuentro con el Dios amoroso que se ofrece a sí mismo como la esencia del nuevo yo. Después más adelante dice, entramos en la soledad ante todo para encontrarnos con nuestro Señor y estar con Él y solo con Él. Nuestra tarea principal en la soledad, por lo tanto, no es prestar una atención indebida a los muchos rostros que nos asaltan, sino mantener los ojos de nuestra mente y nuestro corazón fijos en aquel que es nuestro divino Salvador. Solo en el contexto de la gracia podemos enfrentarnos a nuestro pecado. Solo en el lugar de la sanación nos atrevemos a mostrar nuestras heridas. Solo con una atención exclusiva a Cristo podemos abandonar nuestros temores obstinados y enfrentarnos a nuestra verdadera naturaleza. A medida que nos damos cuenta de que no somos nosotros quienes vivimos, sino Cristo quien vive en nosotros, de que Él es nuestro verdadero yo. Ahí es un concepto para echarnos un clavo. Dice, podemos llegar o podemos dejar que nuestras compulsiones se desvanezcan poco a poco y comenzar a experimentar la libertad de los hijos de Dios. O sea, es en ese espacio de soledad. Ahora, volviendo a Elías, o sea, cuando él tiene su encuentro con Jezabel, escucha las mentiras de Jezabel, él se quiere morir. Y es interesante cómo o sea, pasando ese primer filtro de los enemigos, hablando de él mismo, él se da cuenta que está agotado. Físicamente está cansado. Y el ángel, a mí me encanta esa parte, dice, levántate y come. Y había comida, había agua, y después, o sea, se levanta, come, se duerme, se levanta y come de vuelta. Y es como que Dios, como tú dijiste, o sea, Dios que nos hizo, pues sabe que nosotros no somos seres espirituales meramente, somos seres encarnados y hay aspectos de nuestra corporalidad que tenemos que atender. Y bueno, nosotros en el grupo, nuestro grupo Conexión, estamos haciendo esta práctica de solitud y estar a 15 minutos en silencio, en quietud, a solas. Y empecé a cabecear. Me di cuenta. O sea, yo creo que una de las primeras cosas que uno se da cuenta cuando está a solas es cuán cansado está. Sí. Y bueno, a mí siempre ese pasaje de Elías me ha llamado la atención. Imagínate que un ángel aparece y te da de comer. Yo quedo así con unos ojos. O sea, imagínate el nivel de cansancio físico, emocional, de haber estado en una guerra espiritual con los sacerdotes de Baal. Lo que ese hombre necesitaba era dormir una semana, ¿no? Pero ese cansancio, esa falta de reposo, esa falta de parar. ¿Y quién era Elías ahí? Él no era el profeta delante de Acab, delante de Jezabel. No era el profeta triunfante que hizo descender fuego del cielo. Ahí era el tipo que estaba solo con Dios. Sí. Y si te das cuenta, él le dice a Dios, Dios, mira, todos se han ido de ti, todos te han abandonado menos yo, quítame la vida. O sea, tiene un concepto de sí mismo bastante distorsionado. Y después dice, solo yo he quedado. Sí. Y tampoco era verdad. O sea, es como que hay un temor a estar solo va en contra de todo lo que hablábamos de utilidad, de valor, de relevancia. O sea, cuando estás solo con Dios, en esa solitud, soledad, quietud y silencio, ¿qué relevancia puedes tener? Hoy es una cita a Nowen en todos los aspectos. Hay un librito que a mí me encanta, se llama En el nombre de Jesús. Son unas reflexiones en cuanto al liderazgo. Y él dice, digo esto
convencido de que el líder cristiano del futuro está llamado a ser alguien completamente irrelevante y presentarse ante el mundo ofreciendo solamente su persona por entero vulnerable, porque así es como Jesús vino a revelarnos el amor de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con solitud? ¿Dónde somos más vulnerables? ¿Dónde nos presentamos como lo que somos en nuestro verdadero yo? Eso es esa cuestión, siguiendo un poco lo que decías recién, no nuestros roles, no nuestras acciones, sino nuestro ser. Es Cristo en nosotros y nada más. Sí. ¿Dirías que sería imposible que exista intimidad sin tiempos de solitud? Intimidad con Dios. Tanto que hemos hablado del camino de la transformación y que la intimidad con Dios, que Él me conozca y que yo le conozca, de perder miedo a hablar de mis asuntos pendientes, de verbalizar mi dolor para que Él lo sane, confesar mis pecados para que Él me libere de ese poder adictivo y esas mentiras que he creído, no va a pasar nunca en medio de la vorágine ruidosa del mundo, donde yo no paro, donde, a ver, Señor, espérate, vamos a hablar de intimidad, pero espérate que estoy respondiendo un mensajito. Ajá. O sea, yo quizás diría eso, es imposible que exista intimidad sin solitud o sin tiempos de silencio, de quietud y de calma. A veces en consejería yo lo ilustro de esta manera, cuando las personas ven, así, viste, les caen las vendas de los ojos, que han estado, que sus problemas no son sus problemas, sino que son sus síntomas de un corazón que tiene este binomio dolor-pecado, y empiezan a verlo, hacen el inventario, dicen, wow, ¿y ahora qué sigue? Y les digo, yo hasta aquí llego. El camino que sigue es un camino entre tú y Dios. Yo no puedo estar en esta conversación. Evidentemente nunca has tenido una conversación a solas con Dios, donde tú puedas hablar de estos temas, pero eso no va a pasar si no hay un tiempo de solitud, Claro. de soledad, pero acompáñame. No, yo no te puedo acompañar. Sí. Pero dime qué tengo que decir. Yo no te puedo decir lo que tienes que decir. Y probablemente va a ser un tiempo en silencio, muy duro. Sí. Pero la gente como que le tiene pavor a eso. Sí. Sí. Sí, porque no hay explicación que hacer. No hay excusa que dar, no hay no es que tú no entiendes el contexto. Entonces, porque yo creo que hay tantas personas que van armando su speech, ¿no? O sea, acerca de su pecado, acerca de sus decisiones. Y dicen, bueno, pero es que tú no entiendes. Entonces, y con la mayoría de la gente eso funciona. Porque uno puede decir, bueno, es que tú no entiendes, es que tú no estuviste, pero ¿y Dios? O sea, en mi encuentro a solas, primero estoy yo, que yo estuve y yo sé el contexto y yo no puedo escaparme de mí mismo. Pero después Dios, o sea, creo que hay una dinámica que si no logras enfrentar, creo que vas a estar siempre huyendo, siempre tapando, siempre no vas a poder realmente experimentar una intimidad verdadera. Entonces, yo creo que hay algo ahí. Y sí, o sea, si te da pavor la solitud, la soledad, yo creo que eso es justamente donde Dios quiere que estés. Sí. Y pensando una vez más en Elías, yo creo que él en su mente y su corazón se hizo el protagonista de la historia o del plan de Dios. Porque, o sea, él había tenido una parte importante. Él y aún, ¿dónde es? En Santiago, que habla acerca de la oración de un hombre justo pueda mucho, ¿no? Sí. O sea, dice, mira, cómo un hombre oró y paró de llover, y un hombre oró y volvió a llover después de 3 años, etcétera, etcétera. O sea, Elías era la persona que por 3 años todos miraban para decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué sucede con la lluvia? Y él era el vocero de Dios. Pero creo que en ese ministerio, en ese trabajo, llegó a pensar de que él era el único y que todo el plan de Dios descansaba sobre él. Entonces, cuando él llega delante de Dios, que es casi como un reclamo, es como que todos me quieren matar, o sea, diciendo, yo soy el único y aún siendo el único me quiere matar. Entonces, es como que, Dios, mátame tú, ¿no? O sea, mejor, ya, hasta aquí llegamos. Y Jehová pues, dice, no, así no es. Así no es. Yo tengo un plan, va a involucrar a personas que tú vas a ir a ungir,
Tengo un plan de sucesión para ti y tú vas a ungir tu sucesor. Y es interesante cómo es que si tú sigues los capítulos, Elías aparece en algunos, pero nunca vuelve a tener el protagonismo que tuvo antes. Estaba pensando en eso justamente. Y yo creo, y está bien. O sea, pero yo creo que en ese momento de solitud me desquito de mis distorsiones porque estoy buscando claridad de la misma boca de Dios. Pensando en esto de ser, y vamos al otro elemento que tiene que ver con encontrarnos con Dios, nos volvemos tan protagonistas de nuestra historia que es que, bueno, y si no soy yo el protagonista de mi historia, ¿quién lo va a hacer? Es que es la historia de Dios, lo que hemos dicho tantas veces, y Dios nos invita a ser parte de su historia a través de Cristo. Quizás el gran pavor es no solamente el miedo a la solitud, es tú no eres quien piensas que eres. Piensa esto, la red social más usada actualmente, Instagram. O sea, en cuanto a, toma todas las fotos de tu perfil y ahí está tu historia. Ajá. Eres el protagonista de ello. Uno podría trazar, mira, esta persona hace esto, se dedica a esto, va a esto, viajó acá, hizo esto, estos son sus amigos, estas son las cosas que le gustan, va, aquí tiene un video. Todo eres el protagonista en primera persona, es una película en primera persona. Uh-huh. Pero en la solitud es como, hey, aquí es como que me lo imagino así, es como, a ver, quita todos esos pergaminos inútiles, todos esos títulos que no sirven de nada. Ajá. Aquí estás tú en tu máxima expresión de vulnerabilidad total. Eso nos da pavor porque no hay valor. Y eso nos lleva a todas las distorsiones que hemos creído en cuanto a valor, ¿no? Sí. Encuentro con Dios. Encuentro con Dios. Ahí es donde, hablando de Elías, Dios le recuerda que él sigue con su plan. Donde se quitan las distorsiones. Donde Dios le da claridad. Hay algo interesante, quería hacer el ejemplo así en vivo cuando prediqué el mensaje, pero dije, no, iba a ser mucha distracción. Pero si tú tomas agua turbia y lo mueves y lo tienes, cualquier suciedad ahí va a estar dando vuelta y no va a haber claridad, no va a ser agua clara. Pero si tú lo dejas descansar y lo pones quieto, entonces empieza a haber claridad en el agua. Tú habías citado Salmo 131. 131, 2. Ajá, me encantó esto. Dice, todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. La palabra en hebreo, calmado, tiene que ver con igualar, con nivelar. Uh-huh. En NetBible, la cita del hebreo es hacer nivel, ¿no? Ajá. O sea, es como... Y yo creo que la metáfora, la parte gráfica tiene que ver con eso, con el líquido es el único estado de la materia donde al estar quieto decanta lo que tenga que decantar para que haya claridad. Y creo que algo de eso hay. De hecho, en ese mismo Salmo 131 dice, he calmado, he aquietado, leo de la NBI creo, he aquietado mi alma, y eso de aquietar tiene que ver con tranquilizar, con aprender a estar en silencio, ¿no? O sea, es como necesitamos saber lo distraído y lo... no solo distraído, lo atraído por nuestros enemigos. Sí. Darnos cuenta las mentiras que hemos creído de nosotros para recién ir a lo que realmente queremos en este tiempo de solitud como el lugar del encuentro. Porque es el lugar del encuentro con Dios. Ajá. Pero para encontrarnos con Dios tenemos que saber qué son como los obstáculos que me están impidiendo. Uh-huh. Entonces, no es que voy a tener un tiempo de solitud para encontrarme con mis enemigos. No, es darte cuenta que eso es lo que quizás te distrae para encontrarte con Dios. Las distorsiones que crees sobre ti mismo, como que, ok, pero aquí no tengo utilidad. Precisamente, la utilidad, el pragmatismo es lo que te ha distorsionado de creer que tu valor está en lo que haces. Uh-huh. Y recién ahí, y solo ahí, voy a poder encontrarme con Dios. Aquietado, calmado, en silencio. En el Salmo, bueno, en la historia de Elías, Dios habla
a través de este, ¿cómo dicen? Silbido, algunas traducciones, Sí. suave murmullo, otras traducciones hablan de silencio. Ujú. En el hebreo se puede traducir como silencio. Sí, es interesante, o sea, estoy viendo un interlinear y dice, o sea, porque dice una voz delgada o pequeña del silencio. Y es interesante que esa palabra silencio, o el susurro, o como sea que se vaya traduciendo, se usa 3 veces. Una en este 1 Reyes 19, se usa en Job 4:16, cuando habla de que había silencio, y se usa en Salmos, Salmo 107, versículo 29, que dice que calma la tormenta Wow. y hace que las olas se queden en silencio. Hmm. Y es interesante cómo es que eso se conecta con lo que hace Todo. Jesús cuando aquieta las Wow. olas. Y es como que es desde el silencio que él habla. Hmm. Y me llama tanto la atención de que él no se revela a través de cosas grandes, enormes. Era cuando Elías tenía la capacidad de estar delante de Dios, atravesar la mentira del enemigo, Ujú. atravesar sus propias necesidades y sus propias distorsiones y quedarse quieto y escuchar. Ahí es donde Dios habló. Sí. Y yo creo que lo mismo sucede con nosotros hoy. Dijiste algo que me gustó mucho en cuanto a silencio. Me quedé pensando y mi cabeza iba en el... ¿Dirías que vemos silencio como algo no solo improductivo, sino como silencio sinónimo de nada? Pero silencio es sinónimo de poder escuchar la voz de Dios, porque es desde el silencio que uno puede escuchar. Claro, Dios nos ha hablado por medio de Jesús, pero ¿cómo voy a poder saber quién es Jesús con tanto ruido alrededor? En música, silencio es música. Sí. A mí soy fan de la música clásica y soy como medio picky con eso. Escucho ciertos directores y ciertas cosas, porque es como que hay cosas que usaron. Creo que era Claudio Abbado, falleció un director italiano, que en una de las sinfonías de Mahler, él lleva el silencio final y más largo de lo normal. Y se produce una tensión y está toda la audiencia sabiendo que hasta que él no baja, pero se produce muy interesante. O sea, llega a ser sobrecogedor el tema del silencio. Y creo que nosotros hemos perdido el valor del silencio. O sea, me voy a encontrar con Dios en silencio. Y quizás por eso nos cuesta tanto la solitud, porque estamos más acostumbrados a hablar que a escuchar, a dar una respuesta, que a escuchar preguntas. Entonces, como va contra todo lo que hacemos de manera natural, Sí, ¿no? sí. Y ¿viste esos silencios incómodos? ¿No? Y hablamos de silencio. Tú usaste un ejemplo, cuando vas de viaje con alguien, Ajá. pero sí, a esa persona le conoces sí, y si hay silencio, no hay ningún problema. Sí. Bueno, pero es el silencio de la intimidad y la complicidad, de él me conoce y yo le conozco. Sí. Entonces, solo ahí vamos a poder experimentar ese encuentro con Dios de una manera tan plena que necesitamos que sea así. Pero es interesante porque creo que lo que tú mencionabas del el compositor, el silencio, o sea, hay una anticipación, una disposición a escuchar que nunca sucedería si hubiera ruido por todos lados. Estaba pensando en esto cuando estaba regresando a mi casa de mi grupo y decidí pues regresar a la casa en silencio. Entonces, la primera cosa que me di cuenta eran todos los problemas que tenía mi coche. Ese ruido no me gustó. Porque en el silencio pues hay cosas que uno no puede ignorar. Y me puse a pensar, dije, pues no me gusta este silencio, porque este silencio va evidenciando quizás cosas que tengo que atender. Entonces dije, ¿será que por eso no nos gusta el silencio? Porque ahí se van exponiendo todas las cosas que nosotros traemos, pero es cuando atravieso eso, ahí es donde también estoy en anticipación de
quien va a hablar. Alfred Hitchcock, el director de las películas de Ajá. terror, él decía, el terror no reside en la explosión, sino en la anticipación de la misma. Y bueno, el tipo era un genio en esa tensión. Claro, entonces uno dice, ¿y qué tiene? Si no hay nada, no me ha mostrado nada, no hay nada que he podido ver, no hay ningún terror, pero sí, pero tienes la anticipación. Y eso es mucho más poderoso de lo que uno piensa. Y creo que el estar en silencio, anticipando la voz de Dios, eso es justamente el lugar y el espacio donde, si Él habla, vamos a poder escuchar. ¿Te llama la atención, volviendo un poco a Elías, el contraste que hay entre Moisés y Elías en el mismo lugar con dos formas distintas? Sí. Porque Moisés estaba solo, pero había relámpagos, ruidos y un montón de cosas. Y aquí estaba solo. ¿A dónde voy con eso? Que si te vas a encontrar con Dios, no nos volvamos obvio, el terremoto. Él siempre va a hablar de esta y de esta manera. En Elías habló de la manera más extraña quizás para ese momento. Sí. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender a estar en silencio. Nos permite explorar que Dios nos puede hablar de una manera, y no estoy hablando ahora que tengo un sueño de revelación, sino de las maneras que a lo mejor uno no imagina, quizás trayendo a tu mente por medio del Espíritu Santo un texto que a lo mejor leíste hace un par de semanas atrás, pero con tanto ruido ambiente, es imposible que eso surja. ¿Será que Dios, en su infinita misericordia y hasta, digamos, respeto por la posibilidad del ser humano de poder escoger o rechazarle, siempre nos habla de tal forma que tenemos la opción de ignorarle? Porque a veces yo pienso, ¿no? O sea, oye, creo que sería mucho más efectivo el testimonio y el evangelismo si Jesús, o sea, si Dios pusiera un par de querubines, pues Y ya. en cada esquina, o sea, quizás un par en la luna y que uno lo puede ver y ya, o sea, ya está. O sea, pero yo creo que hay algo en el proceder de Dios en que nos da la posibilidad de ignorarle. Pienso una vez más en la apelación de Jehová a Caín. O sea, le dice algo y después deja que Caín actúe. Y creo que esa posibilidad de responder a Dios en fe podría ser una de las razones por la cual Él habla desde el silencio. Porque incluso uno podría pensar, ¿será que Dios no es que Dios nos habla en el silencio, sino que solamente en el silencio podemos escuchar a Dios? Que Dios está hablando siempre. Y Dios nos está a la disposición de dirigirnos siempre. Siempre. Pero es solamente cuando yo logro bajar el volumen lo suficiente para poder escuchar. No es que Él no ha hablado. Él ya habló. Y habló por medio de Jesús. Pero hay tanto ruido que no le escuchamos, que no le vemos. Pasaje tan conocido de Salmo 46:10. Estén quietos. Silencio. Y esa expresión, quédense quietos, implica silencio en el idioma hebreo. Y reconozcan o conozcan que yo soy Dios. O sea, fíjate cómo van de la mano. Ajá. Ahí está. Tienen que ir juntas para poder escucharle, porque no es que no ha hablado, sino que quizás lo que hay que hacer es eso, es bajar, ir en silencio y escuchar quizás esos ruidos incómodos, como te pasó a ti, Ajá. pero que nos van a ayudar a profundizar más nuestra espiritualidad. Sí. Así que, buenísimo. Creo que estaba pensando, podíamos haber empezado con 5 minutos en silencio para... Está malo, súbele volumen. Pero lo hiciste el domingo cuando te tocó hablar de este tema en la iglesia, sí. y se hizo eterno para muchas personas, sí, ¿no? Sí. Bueno, algo interesante ahí en la grabación que subimos del sermón, dejé los 5 minutos de silencio. Entonces termina la grabación con los músicos subiendo y cantando para que también los que están escuchando puedan sentir los mismos 5 minutos. A lo mejor van a decir, ay, ¿qué pasó? Como que no hay más. No, o sea, ese es el silencio. Así fue. Muy bien. Nos vemos próxima semana. La próxima semana, donde vamos a hablar acerca de generosidad. Así es. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana.
Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.